Hola a todos los creativos y las creativas de la comunidad CRAFT. Bienvenidos a este primer episodio de nuestro CRAFT Podcast. En este podcast estaremos hablando sobre arte, vida, creatividad, música, cerveza y amigos. Y en este CRAFT Podcast estaremos hablando junto a mi gran amigo Gabriel Buitrago. Gabriel, ¿cómo estás? ¡Wow! Suena el público enloquecido. Todo el público en medio de la cuarentena. Todo bien, Andrés. La gente está activa, está ahí conectado. La energía, todo el mundo conectado, sí. Bueno, sí. Gracias por la épica introducción. Y aquí estamos. Pues sí, pensando en conversar y transmitir un poquito de las cosas que de repente hemos tenido oportunidad de conocer, de ver, de experimentar. Así que súper bien. Vamos a ver qué tal sigue fluyendo todo esto. Buenísimo. Claro que sí. Van a ver todos los creativos que este podcast fue creado para compartir un poco de nuestras experiencias, un poco de nuestra vida como artistas, de nuestras anécdotas y experiencias que hemos vivido a través de todo este camino, ¿no? Y queremos mantenerlo así, como dice Gabriel, relajado. Yo sé que se siente esa energía en estos momentos desde todas las partes del mundo, porque estoy seguro que en todas las partes del mundo nos están escuchando, no solamente Colombia, tenemos amigos en Uruguay, en México, en Ecuador, en España, en Francia, así que todos están súper conectados con su CRAFT Podcast. Y Va a ser chicos, en el necesario día alguna de... musiquita. sí, faltan los drums. Chicos, por favor, nos ayudan con los drums en este momento. Y en el episodio de hoy quiero que hablemos de un tema vital para todos nosotros, que a todos nos ha pasado en la vida, y no solamente a los que hacemos arte, sino a todas las personas del mundo, y es el estancamiento. ¿Qué es el estancamiento? Gabriel, ¿te has estancado alguna vez? Uy, me sigo estancando. Yo creo que eso es tan de todos los días. Tan natural, eso Es eso natural. es parte de Sí, nosotros. ya eso se vuelve como, ok, estoy estancado. Listo. Exactamente. Bien. Pero lo curioso de eso, de ese estancamiento es que en este momento hacemos lo que tú dices, como que, sí, estoy estancado y ya, y tratamos de solucionarlo. Pero cuando nos estancamos las primeras veces y cuando no somos conscientes de que nos estamos estancando, es lo peor del mundo, y sobre todo porque ahí empieza la incertidumbre. Yo te Sí. cuento que cuando yo empecé a dibujar hace mucho tiempo, cuando era niño, empecé como a sentir que mejoraba mucho, pero yo llegaba a un punto en el que pasaban años y yo no sentía progreso, sentía que, pues, no sé, que algo pasaba y no podía mejorar. Y yo no sabía Ok. por qué. ¿No te ha pasado como que uno siente que deja de mejorar, pero sin saber qué está pasando ahí? Sí, como que no está subiendo la barra de nivel, sino que se queda ahí en un punto por un tiempo, como por un periodo de tiempo. Y luego uno se da cuenta como que, no he subido. No, estoy aquí, estoy todavía en este mismo punto que estaba hace no sé cuántos meses, no sé, un año, cualquier cantidad de tiempo. Pero sí, claro. Creo que cualquier persona se puede identificar con eso. Sobre todo en el tema, claro, aquí estamos hablando del tema estamos dentro del tema del arte en general, ¿no? Sí. Entonces, sí, total. Claro, lo veo. Pero ¿cómo va Todos el los cuento? trabajos ¿Cómo va el cuento creativos. del...? Claro, total. Pero ¿cómo va el cuento? Que ya me estaba emocionando cuando me lo estaba imaginando a usted dibujando de niño, así como que, a ver, ¿qué hacía? ¿Cuál es el cuento? Póngale cuidado. Yo cuando era chiquito Ajá. me la pasaba dibujando guerreros, monstruos, personajes Uh sin saber por qué estaba haciendo eso, simplemente porque me gustaba dibujar. -huh. Y le voy a contar una historia chistosa. El día que la primera vez que yo sentí que salí de ese estancamiento, obviamente yo no era consciente porque yo dibujaba por dibujar. No sabía que existía Claro. todo este mundo del concept art y que se podía vivir del arte. Y yo, de manera inconsciente, yo empecé a hacer estudios de anatomía sin saber por qué ni para qué. El día que salí del estancamiento, hice un cuerpo medianamente decente que yo me sentí súper feliz cuando lo hice. Estaba muy orgulloso, yo estaba en el colegio, me demoré todo el día haciendo el personaje. Salí al recreo y cuando llegué del recreo
alguien había manchado mi dibujo con micropunta y le había hecho una cara ridícula. Uy, Ese día, hermano, creo que el día que más bravo me he puesto fue ese día. Y fue el día que yo justo me sentía, por primera vez en mucho tiempo, me sentía satisfecho con mi dibujo, me sentía orgulloso de lo que había hecho, porque claro, sentía que había claro, salido del estancamiento y alguien me raya el dibujo. No, hermano, ese día qué embarrada. creo que me fui a los puños. No, era lo mínimo, Sí, weón. Sí, sí, sí. Eso era súper bien, digamos, como en ese momento en el que uno estaba como arrancando el tema del dibujo y todo esto. Claro, de niño, uno ni siquiera sabe que lo está arrancando, lo que usted está diciendo es totalmente cierto. Es como, ni siquiera sé que estoy practicando algo, ni siquiera sé si estoy preparando algo o si estoy mejorando en algo, pero lo mejor era como que había como una libertad y no había miedo a nada porque resulta que no había nada a lo que enfrentarse. Entonces era como que yo simplemente estoy dibujando porque, bueno, no sé, me dio la gana de dibujar y estoy dibujando porque quiero y ya. Entonces no hay como un factor presión que creo que es lo que sí, no creo, no, sé que sí es lo que ya hay cuando uno está enfrentado al panorama del trabajo, al panorama de cumplir con proyectos o de tratar de hacer algo personal y entonces como que pareciera que la clave de esto esencialmente está en volver a pensar como el niño, que simplemente continúa haciendo algo, ignorando la posibilidad de que lo esté haciendo mal, pero, pero simplemente disfrutando ese proceso, de hacerlo como que, estoy disfrutándolo, estoy haciéndolo y eso es lo importante, porque finalmente es mejor tener como algo hecho o terminado a no tener nada. Porque creo que en el estancamiento, yo creo que lo peor, una de las peores trampas del estancamiento es esperar a tener como una idea súper genial para crear o para trabajar y resulta que mientras se espera que esa idea llegue, no se está ejecutando nada. Entonces, eso se siente como una especie de autoengaño que a veces uno se hace como que, no, es que no voy a empezar a hacer esto porque no es tan genial, no es tan genial, voy a pensar en otra cosa. Pasan los días, ahora tengo esta idea, no, pero no es tan genial, voy a pensar en otra. Entonces, mientras pasó ese tiempo, literalmente se pudo haber hecho algo que a lo mejor no hubiese sido la super idea o no hubiese sido lo que esperábamos, no sé, pero habría sido algo. Y yo ese algo es mucho mejor a nada. Sí, me exactamente, explico, como que exactamente. A veces 100% mejor a nada. yo recuerdo cuando Gabriel, la primera vez que hablamos con Gabriel hace mucho tiempo, hace 4, 5 años, sí, como 5 años pasaditos, Como 5, creo, sí. Gabriel tú cargabas un cuadernito de dibujo que no dejabas Ajá. un solo espacio vacío. Yo recuerdo que Ah, una vez me fui a dibujar con Gabriel a un bar la primera vez que nos conocimos y Gabriel llevaba su libreta y no dejaba ni siquiera un espacio en blanco porque él estaba haciendo diferentes diseños, me recuerdo creo como cruces, como naves, y no dejaba ajá, ni un solo ajá. espacio porque era parte de su proceso, ¿sí? Del proceso, y creo que es parte de eso también, como que no dejar de dibujar nunca, no dejar de crear porque en cualquier momento puede llegar esa idea que uno está buscando, pero si uno la busca si uno la busca durante el proceso de dibujo, la vas a encontrar. Si no se dibuja y la buscas simplemente como por arte de magia que algún día llegue, pues esa idea nunca llegará y por ende nunca te sentarás a dibujarla. Claro, claro, claro. Y Como escuchando todo lo que que decía, ajá, antes de que continúes, quiero terminar esta idea con todo lo que mencionabas hace un momento, me recuerda mucho cuando yo estoy entrenando en el gimnasio. ajá, Me parece que los procesos se parecen demasiado. El proceso creativo, el proceso del artista, se parece mucho al proceso de la construcción muscular, por ejemplo. Algo que decía el entrenador siempre era, todo suma, ¿sí? Profe, yo le decía, profe, pero si entreno de esta forma, ¿es mejor que de esta forma? Profe, si voy un día y entreno solamente bíceps porque no tengo tiempo, o si voy un día y entreno solamente 5 minutos por esto, o si voy un día y entreno 2 minutos, ¿me sirve? Él me dice, todo suma, ¿sí? Es ujú. decir, siempre que tengas la opción de hacer algo para el objetivo, va a sumar, y va a sumar más que no hacerlo. Exactamente,
Es Ujú. exactamente el mismo principio, es el mismo principio, tal cual. O sea, cualquier cosa o cualquier resultado es mejor que la nada absoluta. Exactamente, exactamente. Ajá, Y ajá. eso, Creo que pero hay... eso me lleva a pensar en algo y es que nosotros en este momento, como acabamos de mencionar, vemos el estancamiento como algo normal, como parte del proceso porque ya lo hemos interiorizado. Pero las personas que están Ujú, empezando, ¿sí? Porque yo sé que a Gabriel le pasó, yo sé que a mí me pasó, cuando estamos ujú, empezando, queremos llegar de un día para otro al nivel de los artistas que seguimos, ¿sí? Queremos llegar de un día para otro a ser los mejores ilustrando, a ser los mejores haciendo 3D, a ser los mejores diseñadores de criaturas, de escenarios. Y cuando vemos que eso no llega, o sea, que no sucede como nosotros queremos, nos frustramos, ¿sí? ujú. Y no nos damos cuenta que no es que estemos estancados en este momento, sino que estamos haciendo un progreso que nosotros no podemos ver. Y no podemos verlo porque Ujú. estamos cegados con la idea de que queremos ser los mejores del mundo de un día para otro. Sí, Cada vez sí. que hacemos algo, o sea, yo lo de la vez pasada mencionaba en el video que hice, y es cada cosa que uno aprenda es un paso más a ese camino, a ese destino final, ¿sí? Es un paso más a mejorar. Entonces, si hoy aprendí a hacer uñas, uy, si aprendí a hacer uñas, ya es un paso más. Puede ser pequeño, pero es un paso y estoy avanzando, Sí, ¿sí? Si aprendo a hacer dedos, si aprendo a hacer manos, y así sucesivamente, el progreso va a estar ahí, sino que nosotros no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque creemos que es claro. algo, pensamos que es algo insignificante. ¿Qué opina de eso, Ujú. compadre? Absolutamente de acuerdo. Y de hecho, a pesar de que yo no estoy tanto en esa movida del gimnasio y del ejercicio y la cosa, aunque eso obviamente es bueno, el estar en eso, el tema de no ver inmediatamente los resultados es como tan obvio y como que tan, yo creo que es que todos lo sabemos, o sea, todos ya sabemos consciente o inconscientemente ese tema de que simplemente va a tener que pasar sí o sí una cantidad de tiempo más o menos larga para que podamos llegar a ese punto que queremos estar o hacer eso que queremos hacer de forma obligatoria. Y digo que el ejemplo está también en el gimnasio porque si yo voy al gimnasio y levanto las pesas, yo no puedo pretender que al final de la tarde, después de levantar pesas todo el día, ya tenga, ya tenga los brazos de Jean-Claude Van Damme o de, no sé, De Arnie. de un personaje así, sí, bien, bien pesado. Entonces, eh, creo que simplemente a veces nos gusta escuchar que alguien más nos diga o nos recuerde que esa es la verdad, pero yo creo que al fin y al cabo todos ya lo sabemos de antemano, es como que solo que no siempre lo estamos recordando, pero es como que, ah, sí, claro, ¿por qué esta persona está haciendo esto tan increíblemente? Bueno, porque estamos viendo el resultado final del esfuerzo que esa persona ya ha invertido, que deben ser cientos o miles y miles y miles de horas de experiencia en lo que sea que está haciendo. Y otro tema relacionado con esto, que me parece súper súper bueno siempre de mencionar y que en cualquier conversación que tenga que ver como con este tema me gusta siempre mencionar, es que no necesariamente porque alguien diga que hay una forma de hacer algo o de mejorar, eso no significa que si funcionó para esa persona, no significa que va a funcionar para la persona que está buscando ese resultado. Es decir, los métodos de práctica, de entrenamiento o lo que sea pueden funcionar de formas muy diferentes para todas las personas porque sencillamente todos somos personas diferentes, con gustos diferentes, nos gustan cosas distintas, nos vestimos diferente, nos gusta música diferente, cualquier cantidad de cosas. Entonces, obviamente no tiene sentido que apliquen los mismos procesos de unos para otros. Entonces, si en algún punto alguna de las personas que escuche esta idea que estamos mencionando aquí, ha visto un proceso, digamos, de alguien, algún creador, algún artista que sigue mucho, con muchísimo empeño y con mucho, le encanta el trabajo que hace y todo, y de repente ve que hay un proceso que esa persona emplea y resulta que ese proceso no le funciona, sí, es posible que vaya a necesitar mucho más tiempo, mucha más experiencia para que eso funcione, sí, pero si el proceso se siente demasiado incómodo o muy poco natural para la persona, es posible que simplemente haya que aplicarlo de otra manera,
porque no estamos obligados a seguir los métodos que otras personas utilizaron para aprender. De hecho, yo creo que como lo puedo poner en un ejemplo muy práctico porque a mí me sucedió en cierta forma cuando yo estaba empezando con el tema del diseño, porque siempre tuve el interés de crear como personajes y mascotas, de ser como ilustraciones, pero con vectores, ¿sí? Con este formato vectorial. Sí, sí, Entonces, sí. yo lo primero que yo hice fue, o uno de los primeros recursos que conseguí en internet fue seguir a Von Glitchka, que es un diseñador gráfico muy, muy famoso y con un trabajo tremendísimo. Y entonces yo veía los personajes que él hacía y el proceso me gustaba muchísimo. Y entonces yo lo comencé a seguir y comencé a bajar sus tutoriales y a seguirlos y toda la cosa, o al menos las cosas que mostraba. Y entonces al principio yo copié su proceso. Sí, literalmente hice lo que él hacía. Entonces, como para dar más detalle en este ejemplo, para que tenga un poco más de validez y no suene como una anécdota muy efímera, no, esto es así 100%, o sea, esto sucedió así. Pero Entonces, termine la resulta idea, que hermano, que estamos aquí pendientes sí, también. estamos así, este cuento es bueno, este cuento es bueno. Bueno, no bueno así, no tiene Chicos, un por plot favor, súper saquen su emocionante. cerveza, destápenla en este momento, que estamos a punto de escuchar el final de la historia. El punto, el punto es que, digamos, en el proceso que Bond tenía para poder hacer sus personajes ilustrados en vectores, para finalizarlos, él primero tenía que lograr bocetar sobre un papel una versión, la versión final del dibujo del diseño debía estar definida sobre papel. Y Ok, luego él escaneaba ese papel y lo llevaba, en este caso, a Illustrator, que es el software que él utilizaba, que yo también lo utilizo hoy día, y ahí creaba el personaje. Entonces, las primeras veces que yo seguí sus tutoriales y su cosa, yo copié este proceso porque obviamente era lo que estaba viendo en ese momento. Entonces, listo, lo seguí. Pero a medida que pasó el tiempo, cuando asimilé ese proceso, me di cuenta que para mí, en mi caso personal, no era eficiente poder hacer ese trabajo sobre el papel porque resulta que yo nunca fui educado con un sistema, digamos, con un sistema en el que se me dijo que había que trabajar muy bien con ciertas técnicas, con ciertos lápices, con puntas de lápices. tradicional. Ujú. Ni idea, yo solamente sé lo que es un lápiz que escribe y ya, esas cosas no las sé. Entonces después descubrí que para mí sencillamente era mejor utilizar el papel para las ideas crudas, es decir, para los conceptos, y luego sí pasar y hacer los bocetos más elaborados lo hacía de forma digital, es decir, dentro de Photoshop o cualquier aplicación que funcione para hacer dibujos digital. Y en ese momento fue donde me di cuenta, claro, puedo aprender de alguien, pero su proceso no me funcionaba al 100%, así que simplemente lo puedo modificar. Esa es la conclusión de esa historia. O sea, literalmente liberarse de la idea de que porque esa persona lo hizo así, esa es la forma. Hay que crear su propia forma. O sea, todos podemos crear nuestro propio método. Y cuando ya definimos nuestro propio método, estamos siempre, o sea, vamos a trabajar como con una tranquilidad mayor. O sea, flum, Eso, todo lo que fluye. acaba, lo que acaba de mencionar Gabriel, primero que todo quiero que todos escuchen y pongan atención porque es un spoiler de lo que estaremos hablando la próxima sesión de Crack Podcast. Eso no lo sabía. Ni siquiera Hice un Gabriel spoiler sabía que sin estaba saber. haciendo spoiler. No, 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 pero no. estuvo genial porque es que mencionaste algo súper importante. Ujú, Y dentro de ese proceso creativo, ¿sí? Que acabas de mencionar, que todo el mundo empieza a copiar diferentes procesos creativos de los diferentes artistas, porque para mí es una de las formas de aprender, ¿sí? Si uno ve tutoriales en internet o en diferentes partes, cada artista tiene un proceso totalmente diferente. Y no quiere decir que un proceso sea más malo que otro o sea mejor que el otro. Simplemente lo que dice Gabriel es cierto. Cada uno, de acuerdo a su experiencia, le funciona mejor un proceso u otro. No quiere ujú. decir que uno esté invalidando los demás. Y lo mismo sucede, pienso yo, con el estancamiento y con salir del estancamiento, porque es que lo que haremos hoy con Gabriel es ir mencionando como diferentes técnicas que hemos aprendido durante nuestra experiencia y durante estos tiempos como artistas digitales, que hacen que este estancamiento sea, como él decía al principio, muy normal. Es decir, que sea cotidiano. Es como, vuelvo a hacer el símil con el entrenamiento. Ujú, Cuando yo empecé a entrenar, a hacer gimnasio, yo no tenía ni idea cómo hacer para ganar masa muscular, ¿sí? Con la experiencia
y sobre todo con leer, porque yo leí mucho, me empapé de teoría, y con la práctica, y cuando me di cuenta que esa práctica y esa teoría funcionan, ahora, cuando me siento estancado en el crecimiento muscular, yo ya sé qué hacer. Y yo ya sé que el estancamiento en el proceso de crecimiento muscular o sea, es real, sucede, pero ya sé cómo hacer para salir de él. ¿Por qué? Porque ya tengo todo un camino, todo un recorrido de experiencia y de Ujú, teoría que me permite entender qué está pasando y qué debo hacer para salir. Por eso no me estreso. Al ujú, principio yo no tenía ni idea qué hacer. Tuve que pasar por un proceso de crecimiento, de fundamentación, de lecturas, de artículos, de muchas cosas que me permiten entender por qué no hay progreso y por qué ahora puedo salir fácilmente de ese plató o ese estancamiento que llaman en el entrenamiento. Y lo mismo ujú. sucede con el arte, con el camino del artista, porque ahora, como decía Gabriel, y ya hablaremos de eso en un segundo, para nosotros es muy cotidiano porque ya entendemos que el estancamiento es parte del proceso, es decir, no podemos pretender ser buenos y buenos y buenos y seguir mejorando y mejorando, mejorando sin llegar a un punto en el que no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque es que siempre tenemos algo que aprender. También es algo cliché, ¿cierto? Sí, Pero sí. siempre Suena hay algo cliché, que pero es aprender. real, Es real. totalmente. 100%. Y algo que mencionaba Gabriel también, que sigue siendo cliché y todo, pero las personas se enfocan en el proceso creativo actual de los artistas que ya son buenos, ¿sí? Pero no se dan cuenta que antes de llegar a ese punto, tuvieron que pasar 8, 10, 5 años clavados, trabajando, aprendiendo, estudiando, sacrificando muchas cosas para poder Ujú. aprender lo que aprendieron. Por ejemplo, mencionemos el caso del gran maestro, del sensei, del inodoro del conocimiento, de nuestro Saiyajin, Kim Jong-gi, ¿sí? Kim Ajá. Jong-gi, en este momento nosotros nos maravillamos por su calidad y por su forma de dibujar, porque en su cabeza tiene, no, creo que no sabe dibujar de todo. No hay cosa que no sepa dibujar en este Sí, momento. así Y es. nosotros decimos, yo quiero ser como él. Ok, hay entrevistas en donde él habla y dice, desde que yo tenía 20 años, me la pasaba dibujando. Y yo primero dibujaba miles de dibujos de personas y cuando lo dominaba, seguía dibujando personas en otra perspectiva, miles de dibujos y después personas en diferentes perspectivas y después dos personas en perspectiva y después animales y después gatos y después carros. Entonces pasó 8, 10, 15 o 20 años estudiando, 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 hasta que llegó un punto en el que dijo, ya, ya no quiero estudiar más, ya sé todo. Y ya empezó a crear sus propias ilustraciones. Pero es que antes de llegar a ese punto, tuvo que haber sufrido y sacrificado miles de cosas para poder llegar a donde está. Ujú. Sí, absolutamente. Es como un intercambio de cosas equivalentes, como que hay que sacrificar algo equivalente a lo que se quiere conseguir para, valga la redundancia, conseguirlo. Si se quiere ser tan bueno, pues hay que sacrificar todo ese tiempo y todo ese esfuerzo y todo ese, ¿cómo le podemos llamar? El estrés que puede conllevar, el tiempo, no sé, la disciplina, todo eso es como el precio a pagar El precio de la que fama. realmente... Así suena ya como más de farándula, pero creo que sí, es como el precio, el precio de tener eso. Pero yo creo que sí, yo creo que es increíble porque en este caso se está obteniendo algo que es imposible perder, porque cuando se aprende algo no se puede desaprender, ¿no? O sea, técnicamente. Entonces, es como cuando estamos invirtiendo tiempo en aprender algo, eso se está quedando ahí para siempre. Y a mí me parece que eso es súper meta, porque es como, ok, no estoy invirtiendo tiempo en, digamos, en pensar en amontonar dinero o en algo que yo pueda perder, ¿sí? Porque si amontonamos mucho dinero o invertimos mucho tiempo en acumular algo material, pues, ok, en cualquier momento se puede ir, pero lo que aprendamos, nunca. Siempre, Eso es siempre va a estar cierto. ahí. Y eso es Tienes toda demasiado la razón. valioso.
Y otra, Y eso siento que, también sigue siendo cliché, pero es que es tan real que es imposible evitar los conceptos cliché en una conversación como esta, porque de verdad que yo creo que es tan cliché que por eso es que son, o sea, son tan esenciales que por eso es como que a veces tendemos a ignorarlas, porque están tan ahí en nuestra cara que resulta que no hay secreto. El secreto de llegar a estas cosas, de poder mejorar, de poder avanzar, pues no hay secreto. Simplemente hay que poner el esfuerzo y sudar la gota gorda. lo interesante de esto es que acaba de mencionar algo interesante. Frases cliché con crack. Ajá. No es cliché, Otra. y lo que dice Gabriel es cierto, todo el mundo lo sabe, lo que acaba de mencionar, pero siempre lo Mm, repiten. ¿Se ha dado cuenta, Gabriel, que uno llega a cualquier evento de arte y puede ser el mismo evento todos los años, y los artistas que llegan pueden estar repitiendo lo mismo todos los años, porque sí, es claro. tan básico que se nos olvida, ¿sí? Y necesitamos que nos estén recordando constantemente eso. Y es que es vital. Ujú. Yo creo que si ustedes miran mi libreta de craft del Trojan Horse, por ejemplo, en todas tiene que haber algo como domina los fundamentos, domina la luz, domina la composición, porque es tan esencial, tan básico, que a veces como que se le olvida a uno y empieza a crear sin recordar que tiene que estudiar todos los conceptos para poder Y mejorar en lo que pensar uno en eso. necesita. Ujú. Hay Exactamente. un Y meme. Carece, Ah, no, perdón, dime, dime, perdón. No, iba a interrumpir la idea con un comentario súper estúpido de un meme por, que por es favor, perfecto hágalo. para eso. Por favor, Sí, hágalo. hay un meme de un niño que está como subiendo unas escaleras y entonces se está saltando del primer escalón como al penúltimo. Y entonces le colocan, no sé si no sé si lo ha No. visto Andrés, pero es bueno porque entonces colocan como, por ejemplo, el niño y le colocan artistas. Entonces, debajo todos los escalones que se está saltando dice anatomía, iluminación, perspectiva y al final en el escalón al que se está saltando dice como Photoshop, una cosa así. Entonces, como el meme explica perfectamente eso, como por qué esquivar o por qué evadir eso. Tal vez es por lo mismo que usted está diciendo. Es como está tan ahí, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero simplemente eso esa es la respuesta, que no hay más respuesta. Sí, exactamente. Ujú. No hay Y secreto, no hay bueno, truco. señores, los que están en este momento escuchándonos en nuestro CRAT Podcast número 1, se van a sorprender porque a partir de este momento vamos a dar los secretos mejor guardados de cómo salir del estancamiento de un artista. Vamos a dar cada uno de nosotros cómo son los métodos que hemos utilizado y que si no hemos utilizado, hemos escuchado que grandes artistas utilizan para poder salir del estancamiento. Así que, chicos, llegaron al final del podcast, llegaron al oro, llegaron, mejor dicho, llegaron al fósil en este momento. Ajá, ajá, Así que ajá. quiero que Gabriel nos dé su primer consejo. ¿Cómo hacemos para salir del estancamiento? Uy, ante todo, a mí esta posición me queda difícil de ser como alguien que da consejo porque eso como que contradice la idea de que, bueno, pero no acaban de decir que porque a uno le funcione, entonces puede ser que a uno no le funcione. Entonces, es como, Ok, estamos dándole la vuelta a la idea, pero de hecho creo que hay cosas que sí son la excepción porque al menos probarla es interesante. Y yo creo que tengo uno. Es más una recomendación. Yo lo veo como una recomendación y eso esto es algo que vino simplemente con el tiempo. Después de tener ya, creo que hoy día que tengo 7 años trabajando haciendo lo que hago, que es esencialmente como todo enmarcado dentro de lo que es el diseño gráfico, pero diseño gráfico en sí mismo. Eh, en este caso del diseño gráfico, por ejemplo, en el desarrollo de marcas, obviamente el proceso creativo es como la parte más pesada, porque hay que pensar en cómo se va a ejecutar un sistema, ya sea una marca o cómo se va. Hay que pensar en muchas cosas, ¿sí? Es diferente a crear una ilustración, a crear una pieza en específico. Normalmente el diseño gráfico siempre está como conectado tiene que considerar otros factores. En mi caso, normalmente este estancamiento viene siempre en la primerísima etapa de cualquier trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente ahí es donde hay que pensar, donde hay que tomar decisiones. Entonces resulta que cuando me pasa esto, digamos, si no tengo absolutamente ninguna idea, ya han pasado horas
ya no sé qué carajos hacer, estoy perdido y digo, llegué al estancamiento. Sí, esto es. Pero como decía Andrés, ya hemos pasado por esto muchas veces. Entonces, en mi caso, literalmente lo que yo hago es, tomo la idea sobre la que tengo que trabajar y de hecho les voy a dar un ejemplo concreto de un trabajo que ya hice hace meses y que recuerdo muy bien que esto me pasó. Estaba trabajando para una compañía de inversiones que trabajan con el tema este de economía, de finanzas, ellos invierten dinero, en fin. Y entonces Ujú. tenía que desarrollar su marca, pero entonces esta marca tenía que incluir un perro. Y esto es algo muy poco usual, pero definitivamente súper interesante, porque iba a hacer que al final fuese un resultado como muy único. Entonces, no sabía cómo podía hacer que un perro encajara bien dentro de una marca de este tipo y no tenía ideas, no lo visualizaba. Entonces, mi decisión y mi método para esto es literalmente, tomo un canvas en blanco, en este caso en Photoshop, y empiezo a dibujar cualquier cosa que se me pasa por la cabeza, pero normalmente son estupideces. Y empiezo a dibujar esas estupideces, pero alrededor del tema que estaba trabajando. Entonces, en este caso sabía que tenía que trabajar con un perro y simplemente me puse a dibujar versiones absurdas de lo que sería el logo. De hecho, tengo la hoja, obviamente tengo ese archivo en el que había hecho el perro saltando, hice un perro saltando encima de unas letras que supuestamente eran el logo, hice al perro haciendo pupú, hice al perro de cabeza, hice al perro como comiendo un hueso, hice al perro flotando. O sea, simplemente comencé a llenar ese espacio vacío con absolutamente, o sea, sin nada en la cabeza, porque vamos al punto, hice esto porque sabía que estaba estancado. Entonces, mi método, ¿cuál es? Empecé a rayar estupideces. No importa lo que fuese, o sea, sin considerar en absoluto lo que se está haciendo, prácticamente como jugando, como lanzando cosas. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho tratar las cosas de esta forma, como no verlas como un trabajo formal o algo súper serio, sino que todo tiene que tener su toque personal y para mí es esto, como jugar un poquito incluso con el humor. Y simplemente me puse a dibujar perros y perros y perros y perros y llené una pantalla completa de perros y entonces me di cuenta que mientras hacía eso me estaba relajando muchísimo y la idea apareció. Porque cuando ya tenía la hoja llena de perros haciendo cualquier cantidad de estupideces, resulta que en uno de los borradores que ya había hecho, siguiendo ese proceso, logré encontrar la idea y finalmente encontré el estilo y que, bueno, no voy a entrar en detalles ahí porque no sería relevante, pero esto me ayudó a salir del estancamiento porque no me detuve. Simplemente apliqué mi método de, ok, voy a empezar a rayar estupideces, no importa cuán ridículas sean. Esa sería mi mejor recomendación para los que puedan aplicarlo cuando necesiten una idea o cuando se sientan estancados. No tengan miedo de ponerse a rayar ridiculeces, por más estúpidas que sean. Simplemente háganlas y comiencen a rayar cosas. Y es muy probable que después de que ya hayan comenzado a hacer eso, su mente se haya relajado un montón y que de paso puede ser que puedan conseguir ideas muy buenas dentro de ese poco de cosas que rayaron. Esa sería mi recomendación definitiva. Siempre lo hago y nunca me estanco por eso. Desde que empecé a aplicar eso. No sé cuándo fue porque no soy consciente de cuándo sucedió, pero en mi caso funciona muy bien. Si lo quieren probar, genial. Claro, lo que mencionaba Gabriel y lo que mencionábamos al principio era, para mí me parece válido que podamos dar ideas de cosas que hemos realizado para salir del estancamiento. Lo que sucede es que les estamos dando un abanico de posibilidades. Es decir, Uh -huh. es posible que a ustedes les funcione otras cosas o pongan en Exactamente. práctica lo que estamos diciendo. No estamos diciendo pues que así tiene que ser, pero son opciones y son formas que pueden ayudar porque a veces las personas no tienen ni idea cómo hacerlo. Entonces, pueden probar el método de Gabriel y no sirvió, entonces pues hacen otro de los que les vamos a dar en este momento. Y yo quiero hablar de un método que para mí es muy útil, Ok. de los mejores, y es hacer estudios. Es decir, si me siento estancado porque no puedo sacar una perspectiva en específico, yo lo que voy a hacer es estudiar esa perspectiva, solamente esa perspectiva. ¿Por qué? Porque es esa perspectiva que no logro dominar para poder salir adelante con mi dibujo, por ejemplo. Hablando de dibujo, y eso es muy común cuando uno empieza a hacer, por ejemplo, personajes en perspectivas extrañas. Y uno puede hacer Ok. estudios de perspectiva a nivel técnico, es decir, mejorar su nivel de perspectiva de manera estructurada como debe ser, y también haciendo estudios de la vida real, ¿sí? Con referencias de la vida real, tratando, siempre lo que yo les digo es,
traten de entender lo que están haciendo, es decir, no hacer estudios por hacer y copiar lo que están viendo, sino tratar de entender en qué estás fallando y por qué esa perspectiva funciona de esa forma. Y, por último, hacer estudios de trabajos de algunos artistas, pero no solamente es copiar, sino lograr entender cómo ese artista trabaja la perspectiva que necesitas mejorar para poder aplicar ese conocimiento junto con lo técnico para poder volver a tu dibujo y tener mejor conocimiento y mejor experiencia pues para cuando vayas a hacer tus trazos. Y algo ahí, aplico lo que decía Gabriel, es cojo una hoja y empiezo a rayar estupideces. Sinceramente estupideces, o sea, dibujos feos, que no tienen sentido, a veces perspectivas exageradas, pero siempre buscando ese mejorar esa perspectiva. Entonces, hago, por ejemplo, payasos, ladrones, asesinos, de todo tipo, pero en esa perspectiva. Y después de todo eso, vuelvo a mi dibujo original y van a ver que mejora. Y es una forma de que yo puedo salir de ese estancamiento y seguir avanzando. Entiendo, entiendo. Por ejemplo, digamos, como para tomar ese ejemplo de este método que usted está comentando, que si lo llevásemos al diseño gráfico para ver si lo estoy entendiendo correctamente, ¿no? Y a ver, eh, el método sería, digamos, si yo estoy intentando hacer cierto tipo de gráfico, o sí, que tenga cierta apariencia y que se vea de cierta forma, pero no lo logro, la recomendación aquí en este caso sería entonces yo irme y comenzar a estudiar este estilo, pero digamos, fuera del proyecto que estoy trabajando, ¿sí? Es decir, como irme a referencias o a proyectos existentes que tengan esto y estudiarlo. O sea, esto sería el, esto es lo que sugiere esta super técnica. Sí, 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 literalmente. Ok. Literalmente, salirse del proyecto y lograr Ajá. entender eso que te está faltando. En este caso sería estilo o sería, no sé, puede ser el color. Lo que te está Por faltando, ejemplo. entenderlo por fuera de tu proyecto y Ok. dominarlo Ok. y entenderlo y después poder volver y aplicar lo que acabas de aprender. Nunca había pensado, o sea, nunca había pensado como tan objetivamente en eso, pero sí, sí tiene mucho sentido porque me imagino que inconscientemente eso uno lo debe hacer muchas veces cuando está en medio del trabajo y entonces es como que, ok, ¿qué es lo que hace que esto se vea así? Si alguien está haciendo espacios o ambientes, me imagino que tendrá que estudiar arquitectura. Ah, si estoy haciendo un ambiente, Ujú. pero esto es en Asia, me imagino que tendrá que salir primero, obviamente, referenciarse cómo se ven las estructuras en Asia, no sé, castillos, cualquier cantidad de cosas. Sí, y Claro, entiendo. eso se Mm, reduce a investigación y estudiar. Investigación y estudiar investigación. el objeto de estudio pues, que necesitamos pues, mejorar. Ser específicos con lo que necesitamos mejorar y Ok, practicarlo por fuera de tu proyecto para que puedas avanzar. A se ver, otra entiende, idea, se entiende. compadre, otra idea. Otra idea, otra idea para sobrellevar el estancamiento, ¿no? Sí, para salir de él. Eh, Sí, yo creo que esta es un poco más específica como para aquellos que ya estén de repente trabajando en diferentes proyectos. Yo me he dado cuenta con el tiempo, porque normalmente trabajando como independiente, como llevo haciéndolo ya casi 4 años, si se están manejando varios proyectos a la vez y de repente estoy varado con uno, de una, ¡pum!, salto al otro, sin pensarlo, o sea, sin dudarlo, porque si el estancamiento es muy extremo, vamos a suponer que ya, si yo estoy en un proyecto y apliqué mi idea de hacer las estupideces y de llenar la hoja, eso no es garantía de que siempre va a funcionar porque pues simplemente habría que seguirlo intentando. Pero si eso no me funciona y si aún siento que hay un estancamiento o tal vez ese estancamiento es que no llego a donde quiero, porque puede que tenga algo que mostrar, puede que tenga algún resultado, pero si ese resultado no me convence, si estoy varado ahí, en mi caso lo que hago es inmediatamente, sin dudarlo, paso al siguiente proyecto, Ok, adelantar cosas de otro proyecto, así sean cosas muy pequeñas, con tal de encontrar una forma de dejar a un lado este en el que estaba trabajando y que está el estancamiento. Entonces, ¿qué pasa? Estoy me estoy alejando del trabajo, ¿sí? Como para luego mirarlo con, como le llaman, con ojos refrescados. ok. Y al mismo tiempo no estoy desperdiciando tiempo porque ya estoy trabajando en otra cosa.
Y no hay duda de que mientras estemos trabajando en ese otro proyecto, no vamos a pensar en el anterior porque estamos concentrados en otra cosa. Entonces creo que esa sería otra recomendación, pero digo que es un caso específico porque ya esto es más como parte de un workflow, que es un flujo de trabajo, un método. Entonces, si se está trabajando en varias cosas, a mí me parece que sigue siendo una excelente idea saltar entre proyectos si se están trabajando al mismo tiempo, porque eso, al menos desde mi perspectiva, yo siento que si me concentro demasiado en un solo trabajo y me esfuerzo mucho en uno solo, por un periodo de tiempo largo, siento que no estoy rindiendo al máximo, sobre todo cuando estoy trabajando al mismo tiempo con otras cosas. Entonces, la recomendación en este caso sería estancado en un proyecto o en una idea, ¡pum!, saltar a la otra, listo, seguir desarrollando. Y si en esta hay estancamiento, ¡pum!, saltar a la otra y luego se vuelve a la primera. Y si seguimos en ese proceso, en algún momento la idea va a aparecer, en algún momento se va a tener que resolver porque yo estoy seguro, algo que siempre me gusta decir es como que si ponemos el tiempo paga y el tiempo nos paga con resultados. Y yo creo que eso es como una buena forma de aplicar. Entonces, si a alguien también le sirve esta segunda sugerencia, excelente, la puede probar. Si no le sirve, excelente también porque quiere decir que debe haber otro método que va a funcionar también. Así es. Este Uh -huh. método sí lo he probado, pero de manera inconsciente. Y me Ok, encanta porque cuando hablaba el compadre Gabriel, había un punto súper interesante que yo estaba pensando y es, el cerebro se contenta o se siente feliz o libera dopamina, no sé si estoy mal, sí, dopamina, libera dopamina cuando la sientes ese endorfina. progreso, cuando sientes que estás mejor, que estás avanzando. ¿Sí? Uh -huh, Entonces, claro. es interesante cuando yo me estanco en un proyecto, pero paso a otro en el que ya de manera automática yo estoy avanzando, porque seguramente no estoy en un proceso de pensar, sino ya de ejecutar cosas. Entonces, Ok, cuando en ya la parte más estoy mecánica. avanzando en ese otro proyecto, ya el cerebro está liberando dopamina y cuando vuelva a mi proyecto anterior, no voy a estar estresado. ¿Por qué? Porque ya sentí que hubo un progreso, ya sentí que hubo un Ok, avance. Entonces, como que me sentiré un poco satisfecho y ya ajá. no sentiré que habré perdido el tiempo en ese proceso de estancamiento. Entonces, me parece muy interesante porque creo que si viéndolo por ese lado, tiene mucho sentido. ¿Qué opinas? Sí, sí, totalmente, totalmente. Esa explicación que Andrés está dando aquí es como la versión más científica o tal vez la explicación de por qué eso funciona y sí tiene todo el sentido, porque de hecho lo mismo pasa con el ejercicio, por eso yo he escuchado personas hablar que los procesos, sobre todo hay un gurú, bueno, gurú no, una de esas personas que se dedica, un escritor muy famoso que también se dedica a ser coach de gerencias para empresas y cosas así. Básicamente alguien que le entrena a las personas para que sean exitosas, digamos. No es que Sí, yo crea en esto al 100%, pero me gustan mucho a veces las ideas que comparten. Y una de las cosas que él comparte es que no importa lo que uno haga antes de empezar un proceso creativo, no importa en lo que se vaya a hacer, caminar media hora, 10 minutos, 15 minutos o hacer algún tipo de actividad física antes de comenzar ese proceso creativo ayuda a hacer esto mismo que Andrés estaba diciendo, porque el ejercicio es otra forma de liberar dopamina. Y de hecho, yo no sabía hasta hace poco que existe la adicción al ejercicio, ¿no? No sé si Andrés, usted no ha escuchado de esto, pero hay personas que sí se pueden obsesionar con el ejercicio porque quieren volver siempre quieren recurrir a este proceso de liberar endorfina en su cerebro, la dopamina en este caso, y entonces creo que esa es una de las cosas positivas del ejercicio, que ayuda como a la liberación de esta cosa. Yo no sé si nos estamos volviendo demasiado científicos aquí, porque yo no domino este tema en absoluto, pero estoy diciendo lo que sé, me puedo estar metiendo la pata diciendo algo mal, pero creo que se entiende la idea, y yo creo que sí tiene sentido, creo que tiene mucho sentido, porque no creo que tenga algo malo, o sea, siempre la actividad física es súper buena. Y en este caso, pues lo de la liberación de endorfinas cuando nos sentimos satisfechos con algo que sí está avanzando, eso inconscientemente creo que lo vivimos y funciona, porque cuando nos quedamos estancados creo que dejamos de sentir que estamos progresando y nos empezamos como nuestra moral baja un poco. Pero cuando vamos a un proyecto en el que sabemos que hay algo bien y que nos gusta, ¡pum! Un pequeño disparo de dopamina como que, pero todo está bien. Y si sí, aprovechando este impulso, volvemos al principio, puede pasar lo que Andrés está diciendo, que es como que venimos ya con una pequeña inyección de motivación y puede seguir funcionando. O sea, eso
Esa idea me parece brutal, la comparto al 100%. Excelente. Y lo que Ujú. dice Gabriel es verdad, porque aquí está hablando con un adicto al ejercicio en rehabilitación. Entonces, eso me parece a mí Ah, que sí. es importante. Ah, claro. Creo que se O llama sea que agoro. sí. No, agoro no. Ay, lo tenía la palabra hace un segundo. Ah, ok. Em, Debe haber un término para definir lo esto, hay. ¿sí? La adicción Sí, al sí, lo hay. ejercicio. Pero Ah, ok. bueno, lo estaremos viendo en el siguiente podcast, chicos, porque Gabriel está botando muchos spoilers en este momento. Ah, se me Entonces, chispoteó. otra técnica que me parece a mí fundamental y es de las técnicas cliché que hemos mencionado una y otra vez, y es volver a las bases, volver a los fundamentos. Siempre va a haber algún tipo de estancamiento por eso. En diseño gráfico seguramente pasa igual, es decir, si siente que un logo no está dando, que el diseño no está quedando bien, puede ser algún problema de composición, algún problema de forma, algún problema de perspectiva, algún problema de color, si hay algún problema de que no se está generando la emoción que se requiere en las demás personas. Ajá. Y cuando uno regresa a los fundamentos, se va a dar cuenta que sí, que hay un problema que no estaba viendo. ¿Por qué? Porque como uno ya asume que ya los sabe, ¿sí? Los da por ya aprendidos, pues no Ujú. se da cuenta que puede haber un problema de eso. Y eso me recuerda mucho que hace unos días, de hecho, es un comentario que hizo mi padre en un dibujo que yo estaba haciendo, en una ilustración. Yo di por hecho que ya sabía anatomía, ¿sí? Y estaba haciendo un Ujú. personaje y ya de hecho era una ilustración que ya estaba renderizando, o sea, estaba así encarnizado, botando eh, ambient occlusion y luz y sombras y todo el cuento. Y mi papá me Detalles. dice, no, pero es que eso está, el brazo está mal. Y yo, ¿cómo que está mal? Está mal. Entonces yo dije, pero ¿cómo que está mal si yo sé cómo es un brazo? Entonces, revisando referencias, fundamentos de anatomía, y ni siquiera músculos, simplemente forma, me di cuenta que mi papá tenía toda la razón, Mm. ¿sí? Tenía toda la razón y mi ojo no lo veía porque estaba tan acostumbrado ya a la ilustración y tan acostumbrado, y el cerebro asumía que yo ya sabía ese tipo de Claro, cosas, que no quería entender que estaba mal. Y tuvo que haber alguien que tenía en la cabeza más fresca en ese sentido, que me diga, correcto. hey, estás mal. Y tuve que volver a los fundamentos. Y cuando volví a los fundamentos, mejoró la ilustración y mi trabajo en general mejoró. ¿Por qué? Porque ya tengo más conciencia de que eso estaba mal y que ya sé Ujú, cómo es. ¿Sí? Entonces, para ujú. mí, ese volver a los fundamentos es fundamental. Valga la Claro, redundancia. sí, sí, sí. 100% de acuerdo en este también, porque pues este ejemplo que usted está dando se puede ver desde varios puntos de vista. Volver a los fundamentos puede ser incluso volver al fundamento de lo mismo que se está haciendo. Me explico. Por ejemplo, puede ser que ya hayamos avanzado mucho en un proyecto, en algún trabajo, en algo en específico, en una pieza, digamos, una ilustración, una imagen. Y resulta que cuando llega al final, vemos que todavía no logramos como, todavía no se ve como queremos, y entonces seguimos metiéndole fuerza, detalles, yo no sé qué, y nada, y nada, y nada. Normalmente, al menos en mi experiencia personal, cuando esto pasa, es porque el error o la falla que estoy percibiendo estaba en algo muy en el principio del proceso y no en el final. Ujú. Sí, Por tanto, era imposible de corregir en ese punto y por eso nunca no había podido avanzar ni resolverlo porque sencillamente estaba tratando de resolver algo que estaba tratando de resolver el punto incorrecto. Esto me pasó, de hecho, hace poco con una marca que estaba desarrollando un proyecto que todavía no ha salido. Y entonces llegué como a una etapa máxima, o sea, al final, ya ejecución, donde el resultado ya lo estaba puliendo, ya estaba en lo último. Y entonces invertí muchísimo. O sea, perdí muchísimo tiempo. Bueno, no perdí tiempo porque era el tiempo necesario para saber que tenía que hacer esto que estamos hablando, volver al principio. O sea, pero hay que darse cuenta. Y solo me di cuenta cuando ya había pasado una cantidad de tiempo demasiado grande intentando modificar algo y corregirlo y todavía no funcionaba. Y entonces, cuando esto pasa, vuelvo otra vez a mi experiencia personal. ¿Qué hago?
elimino absolutamente, bueno, no lo elimino, descarto absolutamente todo lo que tengo hasta ese momento y vuelvo a empezar desde cero. Sé que suena muy dramático, sé que suena muy pesado y de hecho es bastante difícil de hacer porque es muy difícil abandonar algo cuando ya tenemos mucho tiempo trabajando sobre Ujú. eso. Porque nos Pero casamos con ninguna de eso. las veces, exacto, pero en ninguna de las ocasiones en las que he hecho esto me he arrepentido, porque siempre el resultado ha sido muchísimo mejor al volver a reconsiderar todo en absoluto. Y en el caso de este ejemplo, estaba totalmente en lo correcto. O sea, cuando volví al principio dije, wow, lo sabía. O sea, lo sabía, ¿por qué? Porque ya esto me ha pasado, ya esto ha pasado antes. Si invierto demasiado tiempo y no logro conseguir lo que tengo al final, ningún arreglo, ningún detalle que añada va a funcionar. El problema puede estar al principio y de hecho así en este caso era. Entonces, como que yo creo que esto se puede considerar como otro, Otro digamos, tip, otro tip tip, ¿no? Sí, creativo. sí, otro tip. Si cuando un resultado está como muy cerca de su etapa final y vemos que todavía no nos está convenciendo, puede ser que el problema esté muy en el principio, en el esqueleto. O sea, como que si estamos vistiendo un personaje y ya está, y vemos que hay algo como que no cuadra cuando ya está casi peinado, maquillado, vestido, puede ser que el problema esté en los huesos del personaje. Esto más o menos lo que quiero explicar. Y, y sí, eso es difícil abandonar algo, definitivamente, cuando ya hay mucho tiempo invertido, pero es súper satisfactorio cuando lo comprobamos. Creo que no hay nada que se pueda comparar con eso, como que, uff, qué bien que lo hice, porque sí, definitivamente esto era mucho mejor. Eso es cierto y yo mencionaba también en un live que hice hace 8 días y es, uno no debe casarse con sus dibujos o con sus proyectos porque, como dice Gabriel en este momento, en cualquier momento uno va a tener que volver a empezar de ceros. Y si uno se casa con ese proyecto o con ese personaje o con lo que está haciendo en ese momento, nunca lo va a dejar ir. Y si no dejas ir ese tipo de proyectos, no vas a estar, mejor dicho, no va a ser fácil que lo corrijas, porque no va a ser fácil volverlo a empezar. Entonces, Uh -huh, creo que uh eso -huh. sirve como otro tip y es no casarse con los proyectos. Yo creo que esos tres tips que dimos en este punto van de la mano. Y es no casarse Sí, con los proyectos. Yo recuerdo mucho también que absolutamente. Jeremy Mann, en el Trojan Uh Horse -huh. Was a Unicorn 2016, hizo hizo un demo espectacular de 1 hora que pintó al óleo un paisaje de ciudad, pero una cosa que vale miles, mejor dicho, millones. Eh, y al final del cuadro dijo, si no están satisfechos con lo que hicieron, y cogió una tabla. Dijo, si no están satisfechos, simplemente vuelvan a empezar. Y cogió la tabla Mm. y borró todo lo que hizo. O sea, dejó el lienzo en blanco. Dejó el lienzo en blanco. Ajá, Y todos, yo creo que excelente. todo el mundo le dio un paro cardíaco en ese momento. Fue como, ¿qué carajos acaba de hacer? Si era una ilustración espectacular, era una pintura perfecta, ¿qué pasó? Y creo que ese mismo paro que nos dio a todos, que fue como un shock, Uh -huh. eso nos obliga a entender el concepto. O sea, a las malas Sí. entendimos el concepto. Puedes demorarte 10 días haciendo algo, pero si no está como tú quieres, si no va para donde deseas, es mejor volver a Uh -huh. empezar. Y él decía, estoy Exacto. seguro que el tercero o cuarto dibujo que repitas va a ser mucho mejor que el primero. Garantizado. Eso es una garantía. Uh -huh. Sí, Sí. entonces es eso, no casarse y ahí está el don de la paciencia, ¿no? Creo que uno ya con la madurez y con la experiencia va ganando ese don que no es fácil al principio. De lo que hablábamos, Sí. uno quiere ser ya ser el mejor del mundo, pero no se da cuenta que hay un proceso que tiene que llevar y que es el que lo va guiando a uno. Uh -huh. Sí, muy de acuerdo. Y de hecho, si se quiere ver desde como desde como desde un punto de vista más amable, el hecho de que invertamos 10 días haciendo algo y que después lo descartemos, si ustedes lo piensan bien, eso no quiere decir que perdimos esos 10 días, porque de cualquier manera tendríamos que haber pasado por esos 10 días para darnos cuenta de que teníamos que hacer algo diferente. Entonces, no es tiempo perdido, es tiempo que es parte del proceso. Y
pienso que considerarlo así es muy importante. O sea, si invertí mucho tiempo haciendo unos borradores, corrigiendo y considerando otras ideas, pero esas ideas al resultar mal me ayudaron a saber que esa no era la dirección, estoy ganando al 100%, porque esto me está dando la dirección de a dónde continuar. O sea, son como ayudas en el camino. Entonces, visto desde esta perspectiva, no es tiempo perdido nunca. Simplemente son los pasos para llegar a ese resultado final. Exactamente, ¿Tiene me sentido? parece muy adecuado eso que Uh-huh. acaba de mencionar Gabriel. Es decir, eso es, y lo que hablamos al principio, uno empieza a entender que todo eso es parte del proceso. Y entre más rápido lo entendamos, más rápido vamos a aceptarlo, ¿cierto? Y a asimilarlo, y a entender que Sí. eso es parte del aprendizaje, ¿sí? Y eso lo mencionaba también en el CRADART Fest Josh Matamoros. Un saludo y un abrazo para Josh también. Josh decía eso, que los errores son importantes, porque es en los errores en donde uno aprende, ¿sí? Y uno aprende a crecer y, y a veces cometiendo errores es que llegan las buenas ideas, pero si no la embarras, nunca lo sabrás. Exactamente. Eso me pareció genial. Exactamente. En los errores llegan las buenas ideas. Entonces, es como que Uh-huh. tiene el sentido del mundo. Son como colaboradores Sí, al final de la cosa, porque claro, la cosa, lo que está mal hecho me dice por dónde no ir y eso me ayuda mucho, porque ya sé qué camino no tengo que dejar de recorrer, entonces puedo empezar a tomar otros. Es como tan, sí tiene sentido, ¿no? yo creo que en este podcast hemos dicho muchas frases cliché, pero eso tiene sentido. Todo tiene Sí, sentido. señor. Y Tiene sentido. recuerdo que hace poco estoy trabajando en un personaje, sí, que hace mucho tiempo no hacía porque no tenía el tiempo para hacerlo, pero Ujú. chicos, he vuelto. He vuelto. Yo volviendo y se me daña mi computador. Qué bonito, qué bonito. Ah, Eso es parte del... Pero miren lo bonito de esto, miren lo bonito de esta anécdota. Yo estoy mejorando, ¿cierto? En mi personajes, me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo y se daña mi computador. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es la oportunidad perfecta para que yo asuma que ya el computador y la tecnología era vieja y ya de una vez por todas cambie y compre algo nuevo, ¿sí? Y pueda actualizarme a lo que se está trabajando en este momento y pueda hacer que mi trabajo mejore. Si este daño del computador nunca llegaba, yo nunca hubiera actualizado, ¿sí? buen punto. Entonces, en este Buen momento yo punto. soy consciente de que lo voy a hacer, voy a actualizar el computador porque me toca, pero si no se hubiera dañado el computador, no lo hacía. Y tuvo que Ujú. pasar este error para que uno aprenda, ¿cierto? Para que uno aprenda y logre hacer lo que tiene que hacer. Sí, Entonces, sí, eso es así. Y quiero hablar de sí. un último consejo que para mí es vital y sé que para Gabriel también va a ser súper importante. Y es, Ok, ok. Soy todo oídos. drums, por favor, chicos, allá en la casa, Drum roll. Minecraft. Bueno, aquí no lo podemos hacer porque no se va a escuchar, pero Para mí este es de los más importantes y es compartir su trabajo, permitir que otras personas den opiniones positivas o negativas o críticas constructivas sobre mm, sus trabajos y sobre uf, todo asumir esas opiniones como una esponja y como algo positivo. O sea, si ya entendimos que los errores pueden ser algo positivo, las críticas negativas también pueden serlo. Porque a veces claro, las claro. personas no lo hacen de maldad, sino que realmente lo que uno hace es buscar cómo, o sea, buscar qué es lo que le está faltando al proyecto para que mejore, ¿sí? Y lo que decíamos, a Mm, veces a nosotros no nos gusta recibir ese tipo de críticas, y más cuando el trabajo ya está terminado, pero es la única forma de crecer. Entonces, para mí, compartir el trabajo, exponerse a que lo revisen, a que lo critiquen, es ujú. de las formas más eficientes que hay para salir de los estancamientos. ¿Qué opina de esto? Claro, claro. Es que creo que, de hecho, de ninguna crítica positiva se puede aprender, ¿no? Técnicamente. Porque si alguien me dice, oh, Andrés, qué bueno, qué pieza, qué tremendo, qué genial, qué tal. Punto final, es algo que está bien, un reconocimiento y una cosa. Pero solamente de las críticas que dan un punto se puede aprender porque no hay de otra manera. Entonces, claro, obviamente son las más difíciles de recibir, pero igual que todo, es obvio y todos sabemos que son difíciles de recibir,
pero si somos lo suficientemente conscientes como para saber de que, qué bien, me está diciendo esto, qué bueno, ya tengo algo en lo que trabajar. O sea, toda crítica, no negativa, sino toda crítica que nos permita ver un error o ver algo que está mal, o sea, no nos hace peores, al contrario, estamos ganando. Eso es nuestra ganancia. Yo, de hecho, tengo una anécdota corta y muy cómica porque cuando yo estaba muy empezando en esto del diseño, así súper recién graduado, resulta que mi mamá consiguió que yo pudiese hablar con ella. De casualidad trabajaba con alguien que era familiar de una de las personas, uno de los directores de Leo Burnett, de una firma gigantísima de publicidad y toda esta cosa, a pesar de que yo no trabajo en publicidad, pero en esa época yo pensaba que ese era mi futuro, no sé. Y ella consiguió que pudiese hablar con esta persona. Y yo para ese momento pensaba que tenía una cantidad de trabajos cool. Es decir, yo sabía que no era súper increíble, pero tenía una confianza muy grande en que lo que estaba haciendo y que lo que ya tenía iba a impresionar a esa persona y que esa persona me iba a decir, wow, lo máximo, sí, vamos a trabajar o a hacer cosas. Y Ok. resulta que, como pueden esperarse, fue todo lo contrario. Pero fue increíblemente bueno que esta persona fuese tan honesta. Literalmente, cuando comencé a mostrar las cosas, esta persona, lo único que, a medida que iba viendo cada cosa que le iba mostrando, todo me decía, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Creo que nada sirvió. Y eso Según duele, ¿no? recuerdo, duele Sí, mucho, porque eran cosas en las que son cosas sobre las que ya tenemos una apreciación, como que estoy seguro que esto está bien, esto me gusta como resultado. Y que llegue alguien y de repente diga que, por cierto, estoy agradecido por esto, 100%, yo personalmente con esta persona, que fue tan honesta, porque después de que él dijo eso, obviamente en el momento ahí era duro, ¿no? Era como que, ay, no, esto se siente muy mal. Pero ya después cuando me iba en el carro y me iba pensando en la cosa, yo decía como, wow, entonces, qué bien. O sea, si me lo dice esta persona que está como tan arriba en la pirámide, quiere decir que tiene razón, entonces sí, simplemente exacto. voy a seguir buscando. Qué bien que lo hizo, porque yo creo que me hubiese hecho mucho más daño si me hubiese dicho, si me hubiese mentido, creo que me hubiese hecho mucho más daño, porque yo no hubiese visto lo que él me mostró o lo que él me trató de explicar. Entonces, definitivamente, si alguien es frío o duro, yo creo que eso no importa. Lo que importa es saber reconocer y apreciar la crítica, porque creo que no todo el mundo tiene el coraje para ser como no como Honesto. al grano. Exacto, como que, boom, mire, no, esto no sirve, punto final. Hay que agradecer. Yo creo que esas cosas hay que agradecerlas y tenemos que estar abiertos a eso. Y De eso podemos aprender, solo de la ahí, crítica ahí dura. hay, ahí hay varios puntos súper interesantes que acaba de mencionar Gabriel, muy interesantes. Y es el Ujú, primero, cómo asume uno esa crítica, porque no es fácil, no es para nada fácil. Y lo otro es que uno llega a un punto, y eso no lo considero malo, uno llega a un punto en el que se cree el cuento que lo que uno hace está perfecto, ¿sí? Lo que uno hace está muy ujú. bien. Y eso no me parece tan malo porque uno se tiene confianza, y cuando uno se tiene confianza, uno puede conseguir muchas cosas. Pero es buenísima esa crítica constructiva, esa crítica que le hacen al trabajo de uno, porque es la forma en la que uno aterriza. Uno a veces se siente con confianza, Exacto. pero está en las nubes, ¿sí? En las Entonces, nubes. Sí, señor. Sí, las señor. personas, las críticas le ayudan a uno a aterrizar, seguir con confianza, sí, pero aterrizar y saber que le falta mucho. Recuerdo la vez que Ujú. yo me fui al Trojan Horse, eso fue en el 2015, para mí el mejor, y yo voy con una confianza increíble porque hice rostros y yo me sentía un teso haciendo rostros y realicé un Chavo del Ocho con lo que yo me sentía con mucha confianza. Y Ujú. llegué y le presenté mi portafolio a Frank Singh, el artista líder de personajes en Naughty Dog. Ok. Y me dijo, no, muy bien. Es un personaje cartoon, ¿verdad? Uf, en ese momento Oh, En ese momento fue como si me pegaran un puño en la cara, pero con ese brazo de Hellboy. Eh, Porque yo me esforcé por intentar hacer algo realista. claro, todo lo Y contrario a lo que... mi respuesta fue como, sí, claro, pero pues yo intentaba hacer algo realista. Entonces, él Claro, me dijo claro, a claro. mí, porque te falta hacer esto, 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 esto. Y cuando me dijo eso, me despertó. O sea, primero me pegó un Mm, puño
me mandó al piso y después me dio la mano y me levantó. Claro, Porque claro. me dijo, oye, te faltan los planos de la cabeza, te faltan los músculos, te falta definir esto, te falta definir esto está mal, la perspectiva no funciona. ¡Wow! Entonces, lo primero que yo hice fue llegar del Trojan Horse a mi casa y buscar qué carajos son los planos de la cabeza, qué carajos son los músculos del rostro. Claro, Ajá, y me di cuenta que obviamente yo estaba haciendo un personaje de plastilina cuando realmente para que funcione un personaje tenía que saber muchas cosas más. Y eso fue lo que me claro. ayudó a mí a disparar muchas cosas, a mejorar en muchos aspectos. Pero si no hubiera recibido ese puñetazo, nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiese intentado. Exactamente. Exactamente. Así Eso, es. eso me Así parece es. brutal. Es Y lo otro, necesario, es totalmente necesario. lo otro que mencionaba y que me parece súper importante es que hay personas que no saben dar críticas. ¿A qué voy? Me parece bien que diga el tipo que no sirve, que no sirve, que no sirve. Pero hay personas que les encanta herir sentimientos. Es decir, Claro. si, Otro si el punto man, importante. si el Sí. man le hubiera dicho a Gabriel, no sirve, o usted no sirve para esto, por ejemplo, porque son tipos de comentarios que hay personas que son capaces de hacer, ¿sí? Ujú. O ¿para qué lo intenta si esto no es lo suyo? ¿Sí? Hay comentarios que son hirientes, que en vez de fomentar esa mejoría, fomentan la frustración y fomentan como el desistir de la idea de ser Claro, y artista. esto no es Entonces, bueno. y esto va Nunca para es los bueno. artistas, esto es un consejo para los artistas que ya están más arriba en este camino del arte y de la industria, y es, oigan, ya estamos en un punto en el que hemos crecido, y yo creo que a Gabriel le pasa también, ha sido como muy orgánico el crecimiento, y ya a nosotros nos piden feedback, y nos sentimos ya en capacidad para dar feedback. Si usted va a dar un feedback, señor artista, por favor, no mate sueños, no mate sueños, es decir, de críticas que sí pueden ser fuertes, pueden ser al punto, pueden ser al grano, puede decir como eso no funciona por esto, por esto, por esto, pero no diga, pero no mate sueños, ¿sí? No diga Ujú. que es lo peor que ha visto en su vida, no diga que la persona no sirve para esto, que que se dedique a otras cosas, porque ese tipo de comentarios son demasiado hirientes y no ayudan a fomentar mejoría, sino que ayudan a fomentar frustraciones, estrés, ansiedad y muchas cosas más. Entonces, es un consejo como para las personas que ya damos feedback, por favor, tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Que eso es Muy de vital. acuerdo. Sí, sí, muy de acuerdo. Sí, Creo que debería ser como una norma siempre, en cualquier caso, sea cual sea la circunstancia, dando un feedback sobre algo, o ayudar, o decir, o escuchar de alguien, o aprendiendo algo, pues siempre ser bien, ¿no? Ser agradable, ser amable, es la palabra. O sea, siempre, 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 en toda circunstancia. Como que se puede ser amable en cualquier momento, incluso dando una crítica, y una muy buena. exactamente, Entonces, ese creo que es el exactamente. punto. Ujú. Yo recuerdo que fue muy bonito la experiencia en mi experiencia en el Trojan Horse 2019 porque fue 3 años después de mi último Trojan Horse. Y cuando yo iba a los eventos de arte, yo iba con ansias de mostrar mi trabajo a todo el mundo y recibir esas críticas. Claro. Este año que fui también iba con ganas de mostrar mi trabajo y todo, pero lo que me di cuenta es que las personas me buscaban a mí para dar críticas y para hacer revisión de portafolios. Y eso para mí fue un cambio de chip muy bonito y como que me puso a pensar muchas cosas y fue como, ¿cómo ha sido el crecimiento nuestro? No nos hemos dado ni siquiera cuenta de en qué momento pasamos de estar ansiosos por un feedback a que estén ansiosos porque nosotros demos un feedback. Es muy bonito. Y la chica que me Entiendo. pidió el feedback estaba súper feliz y me dijo, mira, ¿puedes darme un feedback? Y yo le dije, un feedback suave. Me dijo, y le dije, pues, ¿quieres que te dé un feedback completo? Y me dijo, sí, por favor, dame todo lo que me quieras decir. Y yo le dije como, bueno, está bien. Y le empecé a decir todos los detalles que yo podía encontrar en ese portafolio. Todo, 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 todo.
a nivel técnico, a nivel de posiciones, de luz, de color, todo, 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 que puede ser un poco Ujú. fuerte e hiriente porque pues la chica pues se esforzó en hacer esas piezas y yo lo que le dije fue, mira, te falta esto, te falta esto, te falta esto, hay que mejorar en esto, hay que mejorar en esto, hay que mejorar en esto. Pero no lo hice de manera mala, sino que realmente uno lo hace para que las personas comprendan que se puede mejorar en muchos aspectos. Y al final ella estaba supremamente agradecida conmigo por el feedback que di. Entonces fue muy bonito cómo ella recibió también esa crítica, ¿no? Que a veces Claro. es difícil recibirlas. Mm. Pero si se sabe recibir, excelente. Exactamente. Y bueno, Es como yo otro creo que tipo de eso habilidad. ya es un poco conclusión de este nuestro primer Craft Podcast. Y es, El primero, sí, sí. Ujú. entre más rápido nosotros, los artistas, nos demos cuenta que el estancamiento es parte del proceso, más rápido podamos aprender a vivir y convivir con él. Y más rápido, como decía Gabriel al principio, podamos sentir que es algo muy normal y muy cotidiano en la vida del artista. Exacto, exacto. Más rápido podremos salir de él. Y más rápido podremos, o no siquiera rápido podemos, sino que menos vamos a sentirnos frustrados, porque esa es otra cosa. Cuando el estancamiento no es bien manejado, se convierte en frustración. Y cuando la Ujú, frustración no es bien manejada, se convierte en dejar todo a un lado, ¿sí? Y en abandonar lo que estemos haciendo. Eso pasa mucho en el ujú, ejercicio, eso pasa mucho en las dietas, eso pasa mucho en el arte también, porque lo he visto, que llegan personas que ujú. llegan a un punto en el que o sea, no vieron cómo salir de la frustración y renunciaron. Entonces, entre más rápido logremos entender que el estancamiento es parte del proceso, más fácil podemos salir de él y tratemos de tomar el estancamiento como, sí, como un regalo. ¿Un regalo para qué? Para aprender. ¿Un regalo para qué? Para seguir mejorando, para poner en práctica lo que hemos dicho hoy y seguramente hay muchas cosas más. Los invito a todos a que vayan a la entrevista que hice con Rafa Ter en el canal de YouTube, porque él también dio tips muy importantes para salir del estancamiento. Entonces, entre más rápido logremos entender eso, más rápido saldremos de él y la idea es que asumamos las críticas constructivas y las críticas y las opiniones como algo positivo, ¿sí? Como Sí, algo por mejorar, no como algo que nos está destrozando, sino lo que decía Gabriel al principio, ver todo por ese lado positivo como, hey, falta mejorar esto, hay que mejorar esto, y no como, ah, soy malo en esto, soy malo en esto. ujú, Es como cambiar ese ujú. chip un poco como hacia la parte positiva y tratar de salir de ese bache de manera rápida, ¿no? Total. Entonces, Y lidiar, palabras finales. bueno, justamente, sí, sí, perdón ahí por la micro interrupción, No, pero dale, como dale. para complementar la idea, Andrés, en esto es como que hay que saber que es tan importante para nosotros, los que trabajemos creando, o en este caso haciendo arte dentro de cualquier área, es tan importante entender que el estancamiento puede llegar a ser parte del proceso, que literalmente eso es fundamental porque, déjeme ver si logro encontrar la forma de poner esta idea, porque si estamos trabajando en proyectos personales o en cosas nuestras, no hay una presión externa, pero tenemos que entender que esto va a suceder incluso cuando estemos cumpliendo con proyectos profesionales, con trabajos reales, y es aquí donde es supremamente importante que ya sepamos cómo lidiar con esto, porque bueno, este tema me imagino que lo conversaremos, no quiero hacer otro spoiler o irme muy lejos, pero quiero solamente cerrar la idea de Andrés y es como que pueden estar seguros de que eso es parte del proceso y que a todos los artistas que trabajan en este medio, que hacen cosas, por muy buenos que sean, por muchas cosas que hagan, es muy probable que siempre pasen por estos procesos constantemente. Simplemente ya hay métodos que ellos conocen que todos sabemos utilizar y que implementamos cuando llegamos a ese punto, de manera de que simplemente continuamos. Así que por mi parte cierro la idea diciendo que el estancamiento es un escalón más en todo el proceso. Punto final. Punto final. Entonces, a todos los Yeah. creativos que nos están escuchando, que nos escucharon, creativos de todo el mundo, de Pasto, de Bogotá, Ajá. a los costeños, a los paisas, a la gente de Ecuador, de Uruguay, de Perú.
de Venezuela. ¡Hey, Venezuela! Venezuela. ¡Venezuela! ¿Dónde está mi Venezuela? De Todo habla México, mejor hispana. dicho, de todo el mundo En que nos México. está escuchando. Quiero Mucha agradecerles gente. por haber estado con nosotros en este podcast. Espero que hayan aprendido mucho y si no aprendieron, que le hayan pasado bien, que se hayan divertido. Queremos que se lleven eso con ustedes. El estancamiento es parte del proceso. Como dice Gabriel, el estancamiento es un escalón más en este proceso. Y los invitamos con Krat, con Gabriel, los invitamos todos a que sean felices haciendo lo que hagan. Sean felices, sigan adelante, no se frustren y si se frustran, salgan rápido de la frustración. Siempre vean las cosas de manera positiva, vean los errores como si fuera parte de crecimiento, como una oportunidad para seguir aprendiendo y pásenla bien, pásenla rico. Sigan a Krat en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Sigan a Sesiones Krat también en YouTube. Tenemos cada 8 días diferentes programas, actividades, shows con diferentes artistas para que ustedes puedan aprender de todos ellos y seguir creciendo en su proceso. ¿Ok? Entonces, nada, cerramos nuestro Krat Podcast con un fuerte abrazo para todos ustedes. Así es. E invitándolos a que estén con nosotros en nuestro próximo podcast, que será espectacular también. Así que, Gabriel, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Andrés, gracias. A usted como siempre. Y saludos a todo el mundo, toda la gente que nos estaba escuchando por ahí. Ya saben, lo que dijo Andrés, no hay nada que añadir ahí. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Chao.